sobre lo que debíamos de hacer, y creo que el día de hoy pues a nosotros nos toca orar, estar de este lado. Hay muchas personas que ahorita están ayudando y que están haciendo muchas cosas, sin embargo nosotros pues seguimos con nuestras actividades y con nuestras responsabilidades. Es por ello que, bueno, tampoco nos vamos a olvidar de ellos, ¿no? Es por ello que quisiera que oráramos específicamente por todas las personas que sufrieron daños por México, y van a ser en 3 aspectos o 3 áreas. La primera de ellas va a ser espiritualmente. En momentos de crisis, Dios de verdad se mueve increíblemente, y Dios usa estos momentos precisamente para que la gente se acerque a Él. Yo no sé tú qué pasó en tu iglesia este domingo, pero en la mía estuvo llenísima, llenísima. O sea, porque la gente está buscando de Dios, la gente está buscando consuelo y paz. Entonces va a ser por esto espiritualmente, y por este aspecto va a orar Arim. El segundo aspecto es físicamente, porque obviamente hay necesidades, porque muchos de ellos se quedaron sin casa, porque a lo mejor muchos de ellos no tienen que comer. Entonces la segunda va a ser físicamente, y la tercera va a ser mental o emocionalmente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, aún siendo cristianos, estamos espantados, ¿no? Y yo he escuchado a muchos que dicen, es que siento todo el tiempo que está temblando, ¿no? Y ya nada más escuchamos algún sonidito y ya es como de, ya va a temblar. Entonces, porque Dios nos dé paz, ¿no? Nos dé tranquilidad. Y por la anterior va a orar Alejandra, y por esta última va a orar Eli Álvarez. Sí, entonces los invito a los que van a orar aquí en el frente, y los demás también seguimos las oraciones, por favor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en este tiempo porque nos bendices, y gracias, Padre, porque especialmente, Señor, a los que estamos aquí nos das la oportunidad, Señor, de prepararnos en el sentido del ministerio, Señor. Y Padre, gracias por el llamado que nos has hecho. Gracias porque es por tu misericordia y por tu gracia. En este momento, Señor, de dificultad en nuestro país, Señor, de adversidad, donde la necesidad, Señor, se puede hacer más evidente, Señor, porque siempre ha estado ahí. A lo mejor es evidente más para nuestros ojos, porque siempre ha habido esa necesidad de ti, Señor, de que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, Señor, a quien has enviado como el Señor y Salvador de sus vidas, Padre. En este momento, Señor, los corazones pues están abiertos, Señor, están dispuestos para escuchar tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, a nosotros como hijos tuyos, como siervos, que podamos proclamar tu palabra, Señor, a todo tu pueblo, Señor, en México, que también podamos levantarnos, Señor, y predicar a Jesucristo como el Señor y Salvador. Padre, te suplicamos, Señor, que nosotros podamos ser muy sabios, Padre, y también pues con los pies hábiles, Padre, también la boca, mi Dios, dispuesta para proclamar el mensaje de salvación, Señor. Te suplicamos que nos uses con poder, mi Dios, y que realmente lo podamos hacer. Dios, gracias porque tú nos has sacudido, Señor, nos has movido, nos has levantado para poder movernos, Señor, para hacer tu voluntad. Y Padre, perdona nuestro pecado, perdona nuestra falsedad, perdona nuestra lentitud, perdona nuestra apatía, Señor, a la necesidad que hay en nuestro país. Te suplicamos, Señor, que pues en este momento que nos das esta oportunidad, realmente, Señor, la podamos aprovechar todos tus hijos, Señor, y predicar tu palabra, Señor, predicar el evangelio. Toca los corazones, Señor, sigue tocando los corazones de las personas, aquellos con los que ya tuvimos contacto, Señor, aquellos con los que ya pudimos hacer presencia, aquellos a los que ya les testificamos, Señor. Tú permite, Señor, que esa semilla pueda quedar pues sembrada, Señor, y pueda germinar, mi Dios, y que también nosotros somos esos instrumentos, Señor, en tus manos para poder seguir cuidando, Señor, esas vidas, esas personas que pues ya han hecho una decisión o que están por hacerla, Señor, de seguirte a ti. Padre, ponemos en tus manos esta necesidad espiritual en nuestro país, y que nosotros podamos ser el medio por el cual tú la puedas suplir. En el nombre de Jesús, amén.
Padre bendito, de igual manera, Señor, seguimos ante ti, Dios, pidiéndote ahora en estos momentos, Señor, para que tú fortalezcas, Dios, nuestras vidas, Señor, físicamente, Dios, que fortalezcas a aquellos, Dios, que han sido afectados, Señor, que tú puedas restaurar sus cuerpos, su salud, Señor, y aquellos que aún siguen ayudando, Señor, que tú renueves, Dios, las fuerzas para poder seguir moviendo, Dios, escombros, seguir ayudando, Señor, a las personas que están siendo afectadas, Dios. Permite que en medio de esto, Señor, podamos seguir siendo luz. Señor, te pido que también aquellas personas que han sido afectadas, Dios, a través de esta situación, puedan sentir, Señor, una esperanza, Dios, y que a través de su vida física, Señor, ellos puedan también encontrarte, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, en esta hora, mi Señor, ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos, todos nuestros compañeros mexicanos, mi Señor, y a nuestros hermanos en la fe, Padre mío. Sé tú, mi Señor, aquel que nos dé la paz, Padre mío, para poder seguir adelante. Sé tú, mi Señor, nuestro escudo, mi Señor, nuestra roca fuerte, Padre mío. Que todas nuestras emociones, mi Señor, todos nuestros pensamientos giren en torno a ti, Padre mío. Por favor, míranos, mi Señor, ten misericordia de nosotros, Padre mío, y ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a recordar que solamente tú eres nuestra fuerza, mi Señor, que solamente tú eres nuestro único refugio, Padre mío, que solamente en ti podemos encontrar esa paz que el mundo no nos puede dar. Ayúdanos a descansar completamente en ti y estar confiados en que todo está bajo tu control. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los invito a ponerse de pie, por favor. Bien, hermanos, es hora de la lectura bíblica. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 25. Vamos a leer todo el Salmo 25, así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a leer el primer versículo, ustedes van a leer el segundo y nos vamos a ir en ese orden hasta los versículos 21 y 22, donde nos reuniremos todos. ¿Bien? Leamos la palabra del Señor. Amén. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Por amor de su nombre, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Todos juntos. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Vamos a alabar al Señor.
Hola hermano, yo sé que en estos momentos sí que tenemos tormentas. Hay unas que nos afligen más, que son las que están en nuestro corazón o nuestra mente. Y te invito a que cantemos Maestros encrespan las aguas y dejes toda tu carga sobre el Señor. Él cuida de ti. Y anímate. Anima tu corazón a servir a Dios, anima tu corazón a que el estar aquí no es por nadie más que por amor a tu prójimo y amor a Dios. Canta al Señor y de verdad vacía tu corazón en Él, entrega todas tus cargas. Todos somos pecadores, hermano, todos tenemos el mismo lugar aquí, todos somos pecadores. Alabemos a Dios. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así.
ahora, si tu propósito es permanecer cerca del Señor, vamos a entonar cerca de ti, oh Dios. Porque a veces lo único que quisiéramos es ya estar contigo. Conoces nuestro corazón, Dios, y sabes que hay dolor. Y te pedimos que tú lo consueles, Señor. Te pido que animes a cada uno de mis hermanos en este lugar. Y no les permitas perder su gozo, Señor. Y no les permitas olvidar por qué están aquí, Señor. Todos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, queremos servirte, Dios. Anímanos, Señor, tú. Y que nuestras palabras de uno a otro solo sean de aliento, Dios. Permítenos que el gozo que nos mueva es hablar de ti a todo aquel que esté presto para abrir sus oídos
y clamar a ti y tomarte como su Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a suplicar que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 90. Vamos a leer esa porción de la palabra del Señor. Salmo número 90. Pero vamos a hacerlo alternando los signos de puntuación. Yo voy a comenzar al primer signo de puntuación, ustedes responden y así nos vamos yendo. Y de esa manera probablemente el sentido del Salmo pueda llegar más a nuestra mente y que permitamos que también llegue a nuestro corazón. Salmo 90 dice así: Señor, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Y dices, hijos de los hombres. ¿Qué pasó? Los arrebatas como un torrente de aguas, como la hierba que crece en la mañana. A la tarde es cortada, porque con tu furor somos consumidos. Pusiste nuestras maldades delante de ti, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Los días de nuestra edad son 70 años. Con todo, porque pronto pasan. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Vuélvete. ¿Hasta cuándo? De mañana sácianos de tu misericordia. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Aparezca en tus siervos tu obra. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pueden tomar asiento. Salmo número 90. Pensando en lo que experimentamos la semana pasada, quisiera reflexionar en lo que el Señor dice en su palabra en este salmo. Con el Salmo 90 comienza el libro cuarto del Salterio. Es el único salmo que se relaciona directamente con Moisés. Esa referencia en este salmo es adecuada desde la perspectiva temática, porque el resto de los salmos que continúan hacen muchas referencias a las experiencias del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. El Salmo 95, el 99, el 103, el 105 y el 106 tienen referencias de la vida difícil que el pueblo de Israel tuvo en el desierto por esos 40 años. El salmista se presenta ante Dios entonces cuando el pueblo está pasando por una crisis mayor, quizá como la crisis que pasamos la semana pasada. Adversidad y necesidad propias y de nuestro prójimo. Es un salmo que se escribe en un momento de crisis nacional y que hace recordar la experiencia de Israel en el desierto. El salmo, según los estudiosos de la literatura, es un quiasmo literario. Ustedes ya saben qué son esas cosas, en sus clases de Biblia la han aprendido. Comienza hablando de la trascendencia de Dios. Luego describe la realidad del hombre considerando su temporalidad y su pecaminosidad. Pero concluye expresando o hablando acerca de la misericordia de Dios. La temporalidad y la maldad humanas están atrapadas entre la eternidad y la misericordia de Dios.
Probablemente muchos durante estas semanas literalmente se sintieron atrapados entre escombros. Algunos otros quizás nos sentimos atrapados entre decisiones. Pero eso que nos atrapó la semana pasada es una trampa, meramente un atrapamiento. Creo que la palabra no existe. Soy muy dado a inventar palabras de repente. Pero eso no es nuestra auténtica prisión, déjame decirlo así. El Salmo nos enseña que el ser humano, en medio de las adversidades, está atrapado entre la soberanía de Dios y su misericordia. Así es de que cada vez que nos sintamos atrapados en algo, recuerda que hay algo más grande en lo cual estamos cubiertos. Entre la realidad de Dios, grandeza, inmensidad, soberanía y misericordia. Entonces, a la luz de este salmo podemos aprender 4 realidades que debemos recordar, 4 situaciones que debemos recordar cuando estamos en crisis. Primeramente, la realidad inmensa de Dios, versículos 1 y 2, ya lo leímos. El comienzo del Salmo es una expresión sentida de fe y seguridad en el Señor. Es una manera muy sobria, pero convencida de ubicarnos como lectores del Salmo en la perspectiva correcta. Señor, tú has sido refugio de generación a generación. Y esta inmensidad es soberana. La palabra que aparece es Señor, es el típico Adonai, que literalmente significa no Señor, sino mi Señor. No es cualquier Señor entonces, es el único que puede tomar autoridad en todo, el único digno de ser obedecido hasta en lo más mínimo. Nos habla de la eternidad absoluta de Dios y la eternidad pasada, presente, valga la contradicción de términos, la eternidad o la inmensidad pasada, la soberanía pasada, presente y futura. Pero esta realidad inmensa no solamente es soberana, es también protectora. Dice, tú has sido refugio. La palabra es casa de refugio. El Dios bíblico es un Dios que protege de generación a generación. Pues se revela como el Dios eterno desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Morada, casa de protección, persona tras persona, padre a hijo, a nieto, a bisnieto. Probablemente Moisés pensó en esto cuando encontró a Dios por primera vez. ¿Te acuerdas cómo se presentó Dios ante Moisés en la zarza ardiendo? ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de generación tras generación. Yo soy refugio. Abraham, Isaac, Jacob, José, 400 años de esclavitud, 120 años con Moisés y podríamos ir generación tras generación. La grandeza de Dios es soberana, protectora y eterna. Dios es comparado con analogías que expresan permanencia, fíjate, o relacionado con analogías que expresan permanencia. Montes, tierra, el orbe, el universo. Cuando volteamos allá rumbo al oriente de la ciudad, vemos 2 grandes volcanes, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Hace muchos años, casi 500, por ahí pasó Hernán Cortés, el famoso Paso de Cortés. Y el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl allí estaban. En 500 años yo no sé quién va a pasar por ahí, pero el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl ahí van a estar. Pues Dios es más eterno que las montañas. El sol no sé cuántos millones y millones y millones de años tiene. Y no sé cuántos millones y millones y millones de años falta para que se apague. No te apures, ninguno de nosotros va a estar ahí cuando suceda eso.
pero Dios es refugio antes que el sol, antes que los montes. Cuando reflexionamos entonces en la soberanía de Dios, su protección y su eternidad, Dios nos invita a que confiemos en Él, en un mundo en que todo se acaba. Y mira que notamos que muchas cosas se acaban la semana pasada o se nos pueden acabar, ¿verdad? Se nos pueden acabar. Déjenme, les comparto lo que yo pensé cuando empezó a temblar. Estaba hablando con la hermana Laura Zúñiga. Ella está allá en Mundo Hispano, Morelos, en ese edificio que parece que si le sopla se va a caer, aunque no tiemble, ¿verdad? Y empezaba, hermano, ¿está temblando? Sí, hermana, ya le apagué el celular. Y yo pensé, bueno, aquí en el norte no se siente, pero nunca se ha caído nada en todos esos tiempos. Yo pensé en mi casa, sí. En el centro estaba mi esposa, pero en casa estaban mis papás. Los ambos de más de 80 años. Mi papá apenas sí se mueve. Bueno, se mueve bastante, pero a veces tan lento. En el anterior, en el del 7, estábamos en casa y yo entré a su cuarto. Papá está temblando y se movía todo y él apenas se iba parando, ¿no? No salí ese día. Mi familia sí salió ese día en la noche. Yo me quedé con él, pero todo se acaba. Cuando pienso en mis papás, ya algunos de ustedes los conocen, alguna vez se va a acabar. Ellos no pueden ser refugio, solamente Dios es refugio de generación a generación. Pero después los versículos 3 al 6 comienzan a hablar de otra realidad, la realidad perecedera del hombre. Todo el párrafo, ya lo hemos leído, muestra el gran contraste entre Dios y el hombre. El contraste entre lo eterno o el eterno y lo que el hombre es. El hombre es efímero. En comparación con el poder de Dios, el hombre es un granito de arena en cuanto a su durabilidad. Pero la gran masa de seres humanos no se da cuenta de lo pasajero que somos. Sí. La gran masa de seres humanos no se da cuenta de lo pasajero que somos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en este mundo, tan apurados en este mundo, tan atraídos por este mundo, tan a gusto en este mundo, que nos olvidamos que somos efímeros. Aquí las analogías con las que se relaciona el ser humano expresan o son figuras de caducidad o brevedad. Polvo, vigilia, sueño. Piensa cuando sueñas. A veces nuestros sueños, cuando están en los sueños, parecen así un poquito extensos, pero de repente despiertas y se va. A ver, inspiramos, expiramos. Se acabó la vida. Somos como un suspiro. Mira. Hace 55 años fui soltado en este mundo. Así va a ser. Se acabó. Quizás vuelvo por aquí, ¿no? Suspiro. Caducos. Murmullo. Un murmullo. Una vigilia. A algunos nos cuesta a veces trabajo dormir. Y aunque nos cueste trabajo dormir, de repente ya fueron las 5 de la mañana y hay que estar listo. Somos pequeños. La grandeza de Dios nos empequeñece. Y es bueno reflexionar en eso. Somos muy dados a compararnos los unos, no los unos con los otros, los unos contra los otros. Pero cuando tengamos esta tentación, compárate con Dios. Y entonces todo adquirirá la dimensión adecuada. ¿Sabes? A veces nos comparamos unos con los otros y pensamos que, por ejemplo, los que medimos un poquito más de 1,70, 1,80, creemos que estamos más cerca del sol que aquellos que miden 1,60. Pero Dios nos ve a todos como hormiguitas. ¿Has visto a las hormigas? ¿Puedes distinguir cuál está más alta que la otra?
somos como hormigas. Somos pequeños en autonomía, no mandamos. Creemos que mandamos. No mandamos. ¿Sabes cuál es el problema de los temblores? Comparado, por ejemplo, con un incendio o con una inundación. Con un incendio tú puedes correr del fuego y le echas agua o le pones el extinguidor. Con una inundación, pues pones cosas para que no se mojen tus pertenencias o te subes a una lancha y ahí medio más o menos controlas el asunto. Pero a ver, en un temblor, ¿qué controlas? Nada. Nos salimos de allá, pero acá sigue temblando, ¿no? Oye, ¿dónde le agarro la tierra para que no se mueva? No tenemos autonomía. Y en cuanto al tiempo, 1001 día para Dios es lo mismo. 1000 años ante la eternidad divina es como un día. El hombre es como hierba, rápidamente florece, crece, pero corre rápidamente a su destino, ser cortado y quemado. La hierba parece prometedora, parece hermosa, pero solo sirve para ser quemada. Fragilidad. Con estas imágenes se subraya también la fragilidad humana ante la fortaleza divina. Se destaca la pequeñez de las personas ante la grandeza de Dios. También en cuanto a nuestro destino, los arrasas. La frase que se usa es cuando una inundación acaba con una aldea de la antigüedad, queda sepultada y lo único que se recuerda es alguna ocasión hubo un pueblo allí. Sí, un tal Jiménez, y no sé cuál sea el apellido, cuando mis hijos se casen, quién sabe con quién se vayan a casar y cuál va a ser el apellido de ese Jiménez. Y si tienen un hombre, un varón, ese Jiménez, si me refiero a ese, solamente recordará que hubo un Daniel Jiménez Torija. Solamente la memoria. Y a medida de que pasa, yo no sé ni quién fue mi tatarabuelo. Se olvida. Los arrasas, los acabas. Tantos cambios de metáfora solo señalan la transitoriedad y la temporalidad humana. Además, los hombres y las mujeres para el poeta son como flores finitas, precarias y temporales. Muy hermosas, no lo negamos, pero se marchitan. Al menos de que seas de plástico. Inteligencia artificial, ¿no? Y acabas allá en el fondo del mar viendo a Blancanieves. ¿Alguien vio la película? Está interesante, se llama inteligencia artificial. Y algunos nos sentimos inteligencias artificiales, somos caducos. ¿Sabes? Al final, ni 15 años más que Ezequías tuvo, terminó o superó su transitoriedad. Pero los versículos del 7 al 12 se ponen las cosas más tristes, y este parece un salmo existencialista agnóstico. ¿Por qué? Porque comienza a hablar de la pecaminosidad del hombre. El hombre no solamente es temporal, además, no nada más somos temporales. ¿Qué crees? Somos malos. Es más, lo voy a usar con una palabra un poco más fuerte, no religiosa. No solamente somos temporales, somos perversos. Existen dos maneras de relacionar los versículos del 7 al 12 con los anteriores. Pueden ser causa de nuestra fragilidad o bien agravante a nuestra fragilidad. Es decir, somos pasajeros por nuestro pecado o a nuestra temporalidad debemos aunar la pecaminosidad. El problema del hombre no consiste solamente en su debilidad, sino también en su enemistad contra Dios. No nos gusta hablar de esta verdad, pero la Biblia sí lo hace. Y la experiencia nos lo muestra. Aún en las desgracias nos los recuerda. Hay quienes roban a la sombra de una emergencia. ¿A poco no lo vimos también? A la sombra de una emergencia. Y al mismo tiempo vimos la fragilidad y la maldad
del ser humano. Pero nada más échale una vista a tu corazón y veremos la realidad. La vida es pesada por la maldad que nos acompaña, se agrava, y entre más vivamos, más maldad nos va pesando. ¿Se acuerdan de la novela esa del retrato de Dorian Gray? ¿Cómo estará tu retrato? ¿Cómo estará? Dice el salmista, aunque seas muy fuerte, los más robustos, 70, 80 años. La maldad también nos consume. Recuerda lo que decía el Salmo 53 o el 20, de bienaventurado el hombre a quien Dios le perdona su pecado, ¿no? Y dice, mientras callé, se secaron mis huesos, fueron como calor que me consumía. El salmista del 90 lo recuerda y lo pone en una perspectiva de toda una vida. 70, 80 años que nos parecen muchos, son cansancio. Y además bajo el juicio de Dios. Los términos que ahora se usan, el campo semántico, dirían los estudiosos de la literatura, tienen que ver con el juicio de Dios. Ira, indignación, furor, temor. ¿Te das cuenta? El mismo Dios que es refugio eterno es ahora juez para nuestra maldad. Pero hay una pregunta retórica. ¿Quién conoce tu indignación como debe ser temido? ¿Cuál sería la respuesta implícita en esa pregunta retórica? ¿Quién la conoce? La respuesta es nadie. Así es de que no creas que lo que te pasa es porque estás pagando las facturas. No terminaríamos de pagar. Para el salmista nadie había experimentado toda la ira de Dios. Nosotros sabemos quién sí experimentó toda la ira de Dios para que nosotros quedásemos atrapados entre la eternidad y no la ira de Dios, sino entre la eternidad y su misericordia, la cual nos habla el resto de los versículos del 13 al 17, porque parecería que hasta el 12 todo se queda en que de veras nos va a ir mal, porque está Dios eterno, Dios protector, Dios refugio y Dios juez. Pero no para ahí. Sigue el salmista reflexionando. Un sentimiento que nos vamos hundiendo más y más, y lo único que puede dar sentido a la vida es en una súplica humilde pedir por la misericordia de Dios. 6 peticiones vienen en este salmo al final. De esta manera, la reflexión sobre la realidad humana se vuelve una súplica por la misericordia de Dios. Porque solamente la misericordia de Dios da sentido a nuestra vida. Solo Dios puede dar sentido a nuestra pecaminosa y temporal vida. Él puede revertir toda la situación desde el fondo. Y no es vivir más años. Y no es no tener problemas. No es no tener terremotos. Es saber contar nuestros días de tal manera que traigamos ¿qué? Al corazón sabiduría. Debemos clamar por ella. El poeta pide a Dios misericordia para que sirva de apoyo a la felicidad y a la alabanza. El salmista se presenta ante Dios con cánticos perpetuos cuando disfruta la misericordia divina. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Clamar a Dios, reconociendo nuestra temporalidad, pero sobre todo nuestra pecaminosidad, es la manera de afrontar las calamidades. No huir, no ocultarnos, no correr, sino acercarnos en arrepentimiento y en humildad. Su misericordia es la única que nos puede saciar, dice el versículo 14. Solo su gracia y su bondad dan alegría en este mundo transitorio.
¿Cómo podemos estar alegres si somos como el viento, hierba, vigilia, pensamiento, sueño, etcétera? Pues pidiendo y confiando en su misericordia, refugiándonos en su misericordia. Lo que da sentido a nuestra vida, a nuestra actividad cotidiana, es la misericordia de Dios y su eternidad, porque allí estamos atrapados. Y debemos unirnos a lo que Él está haciendo. En un mundo en que somos transitorios y que nos agobia nuestro pecado, lo mejor que podemos hacer es clamar por su misericordia, pero unirnos a la obra de Dios. Sí, la obra de tus manos confirma. Nuestra obra, tu obra, hay una unidad en lo que hacemos y lo que Dios hace, es la que debemos de buscar. Volver la obra a nuestras manos, es decir, que la obra de Dios sea confirmada en nuestras vidas. Y nuestra oración en este tiempo sea eso, hermanos. Que esta experiencia, todo lo que pasó, nos recuerde en dónde estamos atrapados y que entonces Dios confirme lo que a cada uno de nosotros nos ha puesto a hacer. Las reflexiones parecerían muy melancólicas en unas partes del Salmo, pero nos recuerda nuestra necesidad y nos recuerda nuestra realidad. Que el Señor nos bendiga.